tenemos que también podemos hacer cortinas forestales, donde el valor mínimo de toda la tabla que tenemos es de 15.549 pesos por hectárea, salvo en las zonas de riego, que se tomará la máxima y que varía de 37.875 pesos a 48.000 pesos por hectárea. La poda forestal también es considerada, o sea, ya lo vimos en la clase de podas, que hay hasta 3 podas. Estas podas, fíjense, para todos los géneros tienen menor valor que si fuera el género Prosopis. ¿Por qué? Porque el género Prosopis es más difícil necesita más poda y para tener buena calidad de madera se incentiva a que se lo pode. Además, una madera semidura y cuesta más hacerla. Entonces tenemos que la poda forestal la cubre en un 70% del costo de la poda. Mientras que si nos fijamos en raleos, vimos que podía haber hasta 3 raleos, solamente se cubre el primer raleo. ¿Por qué? Porque es un raleo que es a pérdida. Generalmente el material de producción del primer raleo no cubre la actividad, y como es necesaria para tener buena cantidad de madera, entonces la ley la contempla, siempre que presentemos el plan. Bueno, dijimos que había beneficios económicos y beneficios impositivos. ¿Y qué significa eso? Que se mantiene la estabilidad fiscal para los niveles nacional, provincial y municipal por 30 años. ¿Por qué? Porque cuando yo foresto una superficie, por haberla forestado, incrementa su valor de capital, porque es considerado una mejora, pero si uno se adhiere a la ley 25080, en impuestos va a pagar lo mismo, porque no se le va a incrementar por esa mejora que hizo. También tenemos que se incrementa el valor de inventario de las plantaciones sin incidencia tributaria por el mismo hecho, y hay una devolución anticipada del IVA si yo decido comprar algún implemento o alguna maquinaria en donde sea de uso exclusivo forestal. En el año 2013 se efectuó una complementación de ambas leyes a través del beneficio de ambas promociones forestales, de la 26331 a la 25080, si el destino del enriquecimiento en bosque nativo, que puede estar en distintos grados de conservación, en el 2 o en el 3, mediante la presentación de planes de manejo, se puede hacer enriquecimiento con fines productivos. ¿Qué se coloca? Son especies de alto valor comercial, ya sea para producción de madera de alta calidad u otro uso, dentro del bosque nativo. Entonces pueden ser beneficiarias por ambos regímenes de promoción. Mientras que si lo que se quiere hacer es un enriquecimiento con fines de conservación, solo entraría por la ley 26331. También la zona verde, que es un bosque de bajo valor de conservación, puede optar, en vez de hacer enriquecimiento con fines productivos, a hacer un plan de cambio de uso del suelo. 26331, que es la ley de presupuesto mínimo de protección ambiental de los bosques nativos a nivel nacional, y que ustedes han visto en la clase de ley forestal de bosque nativo, que es la 9814 para Córdoba. Tenemos como repaso que el propietario, con el aval de un técnico, debe presentar un plan de manejo describiendo las actividades principales a realizar de acuerdo a los procedimientos, plazos y condiciones que establezca cada autoridad local de la aplicación de la ley 26331. Dentro de los mismos debe presentar anualmente los planes operativos anuales detallando las actividades a desarrollar para cada año. La aprobación del plan de manejo y sus correspondientes POA habilita la realización de las actividades y el pago anual de la compensación económica, cuyo monto es estipulado por cada autoridad provincial de aplicación en base a los criterios propios.
Bueno, la ley contempla la instalación de un macizo forestal, pero ¿qué es un macizo? Un macizo es cuando los ejemplares que colocamos en el suelo están distribuidos uniformemente sobre el terreno. En cuanto a las densidades y distanciamiento, vemos que hasta 20 hectáreas en Córdoba se cubre el 80% de el costo de plantación. Así, si comparamos el costo que tiene la menor densidad de eucalipto con respecto al costo que tiene la densidad de algarrobo, vemos que a una menor densidad se paga más por una plantación conformada por algarrobos. Y tenemos que mientras la menor densidad para eucalipto son de 600 a 699 plantas, para el algarrobo lo constituye 400 a 499 plantas. O sea, mucho menos que eucalipto. No solo es mucho menos en la cantidad de plantas, sino que pagan más. En lo que respecta a una segunda densidad, tenemos que la menor densidad de eucalipto se constituye en una segunda densidad para algarrobo. Y este valor sigue siendo superior a la menor densidad. ¿Qué significa una densidad de 600 plantas? Es cuando distanciamos las plantas entre 4,4 y 5,3, mientras que la mayor densidad es cuando la distanciamos entre 3 por 3 a 3 por 3,5. Bueno, esta es la resolución del año 2019 de apoyo económico no reintegrable fue establecida el año pasado, en julio. Fue la última que se dio. Bueno, llegamos al concepto de enriquecimiento forestal y es incorporar plantas de especies forestales de alto valor comercial, como les dije, dentro de un bosque nativo, en una zona roja, en una zona amarilla o en una zona verde. Si colocamos en una zona roja, solamente puede ser con fines de conservación, mientras que en las otras dos zonas es con fines de producción. Lo que sí hay que presentar un plan de manejo, como dijimos antes. ¿Y cuántas plantas se pueden colocar? 200 plantas por hectárea. Antes la ley de 25080 logró esta actividad dentro del bosque nativo como un gran logro, y en esa ley decían que las especies de alto valor comercial para madera podían ser especies que no fueran nativas, porque lo que se pretende es conservar el bosque nativo manteniendo y usando especies que tardan mucho en crecer, que son de alto valor económico, por ejemplo como un nogal o un roble o un fresno. Pero en la zona de Misiones se usaban especies típicas de la selva misionera de alto valor maderero. En este caso, después fue cambiado cuando las dos leyes, en 2013, se unieron y se trató de incentivar especies de alto valor maderero que sean pertenecientes a ese bosque. El enriquecimiento, acá tenemos un ejemplo, es necesario, por más que sea bosque nativo, hacer picadas. En el caso del algarrobo, nosotros comprobamos que es necesario que estas picadas en la espinal sean por lo menos de 4 metros. En vez de hacer picadas, lo que nosotros hicimos fue ver dónde había claros y allí hacer el ensayo. Allí colocar la planta. ¿Por qué? Porque casi todas las especies del bosque nativo son, como el algarrobo, son pioneras. Entonces necesitan mucha luz. Y al ser cerrado el monte, con mucho fachinal, era degradado, pero tenía fachinal, necesitaba que se abrieran claros. Y salvo en algunos espacios donde ya existían, ahí se trató de plantar para hacer el menor daño posible. Y vimos que sí, que es mejor la regeneración cuando la picada es más grande. Ahora,
tenemos que tener en cuenta que si estamos con una especie, por ejemplo, como el tabebuya, que necesita, que son los lapachos en la zona de Misiones, en los primeros momentos tolera tener un poco de sombra, mientras que después ya necesita un poco más abrir el claro. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la ley 25080? 200 plantas se considera una hectárea, como mínimo al momento de certificar. ¿Y qué son las cortinas forestales? Bueno, son plantaciones forestales en hilera que permiten como principal fin proteger a otro cultivo. También se puede utilizar la madera de la plantación, o sea, no solamente hacer la cortina, sino hacer un manejo de la cortina, porque cada una va a tener una edad, un turno de corta, puede rebrotar o no, eso ya depende, dependiendo de la especie. Y también podemos brindar servicios o proteger la zona de producción de frutos. Servicios en lo que respecta a la apicultura. Para la ley, una hectárea es la cantidad de plantas correspondiente a la densidad mínima según la especie, ¿no es cierto? Si yo tengo una hilera o 2 hileras de planta, ¿cómo hago para saber que es una hectárea? Porque se paga por hectárea plantada. Entonces, tenemos que contabilizar cuál es la densidad mínima para esa especie en esa zona y así determinamos el equivalente a una hectárea. Por ejemplo, si la densidad mínima para el garrobo en una zona es de 400 árboles, cada 400 árboles plantados lo van a considerar como una hectárea, independientemente si es una línea de plantación o dos. El ancho total de la cortina no debe ser más de 8 metros y la distancia entre plantas mínimo 1 metro y máximo 3 metros. Acá tenemos dos comparaciones de las recomendaciones de la ley 25080 en cuanto a promoción forestal. Tenemos que hay plantaciones en secano y plantaciones en riego. Las plantaciones en secano, las especies que se en la zona de Buenos Aires, Catamarca y la zona central de Córdoba, San Luis, tenemos que en Buenos Aires se promocionan las especies de pópulo, eucaliptus sp y pinus. En Catamarca, prosopis y pinus, mientras que en Córdoba y San Luis se promocionan prosopis, pinus, eucaliptus y pópulos. Y allí vemos que tiene una distancia, comparten las distancias mínimas, medias y máximas, y tenemos que en el caso de prosopis tenemos de 400 a 499 y de 500 a más. Mientras que populus en las zonas bajo riego tenemos que se recomiendan 270, 335, 500, 700 o más. Son las densidades que se promocionan. Bueno, vamos a repasar los conceptos del INASE. Tenemos que el INASE aprobó los parámetros técnicos de la categoría seleccionado. Y para ello, si recuerdan en la clase anterior, los viveristas pueden completar y entregar a sus clientes una constancia de procedencia de material reproductivo forestal certificado. Al tener esta constancia, se les paga un 10% en lo que tienen de apoyo económico por tener esta certificación. Deben recordar también que si se planta otras especies como araucaria, grevillea, amelia sedaral, cedrela y tona ciliata, se han establecido distanciamiento entre los árboles a cosechar a fin de que no haya endogamia, y tenemos que valores de pureza y poder germinativo. Esto lo vimos en la clase anterior. La araucaria angustifolia es una semilla que pierde rápidamente su poder germinativo
a razón del 10% por mes luego de la cosecha. Y cedrela, de todos los tipos de cedrela, también se ven drásticamente reducidos de un año al otro, siendo Liloy una de las especies de cedro. Acuérdense que no son coníferas, sino que es el cedro, que es latifoliada, son nativas de Argentina, la que menor PG presenta. Zona ciliata, por otra parte, es una especie parecida, como les he repetido varias veces, a los cedrela, es de la misma familia y bueno, es reemplazada en muchos lugares porque es resistente a enemigos naturales.